felicitar al colegio por la organización, por la presencia, por la inquietud, y por supuesto agradezco personalmente la persona del presidente y de toda la comisión la invitación que me han hecho a participar en las jornadas. Como estas vienen siendo como varias charlas y sé que son de diversos temas, la semana pasada hubo una disertación que dio el doctor Pablo Rodríguez referido a un tema que está como muy en auge actualmente, que es el tema de la posibilidad de la celebración de asambleas a distancia, por medios simultáneos, etcétera, etcétera. Esto no es un tema nuevo para nosotros en el ámbito de las sociedades, porque ya estaba en el decreto 677 del año 2001 para las sociedades que hacen oferta pública de sus acciones, pero sí se reeditó en el artículo 158 del Código Civil para la regulación de las resoluciones del órgano de gobierno y de administración de las personas jurídicas. Esto que ustedes vieron me sirve a mí de puntapié inicial porque seguramente refirieron a la forma de la toma de decisiones que hacen las personas jurídicas en general, las sociedades en particular, y refiere al proceso de formación de la voluntad de la sociedad, es decir, a la toma de decisiones. Nosotros hoy lo que vamos a ver es la actuación de la sociedad en la fase externa, es decir, en su vinculación con los terceros, en cómo se relacionan, cómo se obligan las sociedades frente a los terceros. Centrar fundamentalmente, por una cuestión de índole hasta práctico, diría yo, en las sociedades, también tenemos que saber que existen, y ustedes lo saben, otro tipo de relaciones de organización, o de relaciones asociativas, en las que las partes se unen a los efectos de llevar adelante una actividad organizada para cumplir un fin común, es decir, se organizan, hay distintas formas de organización de la actividad empresaria que a veces no quieren constituir una sociedad, no necesitan constituir una sociedad para llevar adelante esta actividad empresaria, y entonces el sistema jurídico da la posibilidad de utilizar otras técnicas, a la par de la personificación, que es como son las sociedades, por ejemplo, técnicas de patrimonialización a través de lo que nosotros hoy conocemos como contratos asociativos, que están regulados en el Código Civil, que son relaciones organizativas, asociativas, donde las partes van a llevar adelante una actividad común, muy parecida a una sociedad, con una finalidad común, muy parecida a una sociedad, pero que no constituyen sociedad, que son otras formas de desarrollo de la actividad empresaria. Esas seguramente las vamos a ver al final, porque la diferencia en la representación es importante, si estamos frente a una persona jurídica o si no estamos frente a una persona. Como ven, el tema que vamos a tratar no tiene nada que ver con la función notarial en las épocas de pandemia, ni nada de eso. Es un tema que va más allá, porque me parece que esto va a pasar y que necesitamos también de alguna manera saber otras cosas. Entonces, dijimos que las técnicas o las relaciones de organización presentan dos técnicas diferentes. Las técnicas de la personificación y de la patrimonialización. Las personas jurídicas, las sociedades, ustedes saben, son personas jurídicas. Y las personas jurídicas se caracterizan fundamentalmente porque tienen, vamos a hacer algún mínimo repaso terminológico, conceptual básico, para saber de qué hablamos cuando hablamos de ciertas determinadas cuestiones. Las sociedades son personas jurídicas, eso lo sabemos todos. Las personas jurídicas, al hablar de personalidad jurídica, necesariamente de división patrimonial, es decir, las personas jurídicas todas tienen un patrimonio. El patrimonio de las personas jurídicas tiene la característica de ser un patrimonio propio de ellas, distinto del patrimonio de los socios, diferenciado del patrimonio de los socios, autogestante de sus propios derechos y obligaciones, y la personalidad jurídica no es ni más ni menos que un recurso técnico que utiliza el legislador fundamentalmente para simplificar relaciones jurídicas a partir de, fundamentalmente, la división patrimonial. De modo tal que si una persona jurídica o un sujeto de derecho societario se vincula con terceros, los acreedores de la sociedad van a poder hacer efectivas sus acreencias en el patrimonio social, y los acreedores particulares de los socios no van a poder hacerlo efectiva a las acreencias que tengan contra los socios sobre el patrimonio de la sociedad, y así viceversa. Es decir, que la técnica, sin perjuicio del régimen de responsabilidad que puedan tener los socios en una sociedad. Lo que se usa de la personalidad jurídica y la división patrimonial es esto de
simplificar las relaciones jurídicas. También todos sabemos, a modo de recordatorio, que las personas jurídicas en el proceso de formación y de manifestación de la voluntad lo hacen a través de órganos, es decir, existe una estructura orgánica en las sociedades, que también esto de los órganos es otro recurso técnico, del recurso técnico personalidad, a partir de cual, cumplidos ciertos determinados requisitos, pasos y demás, las sociedades van a poder formar su voluntad social y manifestarla. Esto es el organicismo, el proceso de formación y manifestación de la voluntad que tienen las sociedades. Todas las sociedades tienen órganos. Esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo a la hora de la representación. En algunas están más claramente diferenciados, más claramente marcados, en otras menos, pero todas las sociedades tienen órganos. ¿En cuál nos vamos a centrar nosotros? Hecha esta introducción como para que nos acordemos dónde estamos, nosotros nos vamos a centralizar fundamentalmente en el órgano de representación, es decir, en aquel órgano que manifiesta la voluntad hacia afuera, en la boca de la sociedad. Por eso es que, superada la teoría del mandato, donde había dos intereses, dos centros de interés, mandante-mandatario, el mandante representa la voluntad del mandatario, eso no existe en las personas jurídicas. Porque cuando actúa el representante legal de la sociedad, en realidad es la propia sociedad la que actúa. Cuando habla o obliga, en términos técnicos, el representante legal de la sociedad con los terceros, es como si fuera la propia sociedad la que se está obligando con los terceros, en esta ficción jurídica que podemos construir a partir del recurso técnico orgánico. Bien. ¿Cuál es el principio general de responsabilidad, de imputabilidad societaria que tenemos en la Ley General de Sociedades? El principio general de representación lo encontramos en el artículo 58 de la Ley General de Sociedades. Este principio que ahora vamos a analizar, que es muy simple, aplica como regla general a toda la tipología societaria, a todos los tipos sociales. Solo vamos a encontrar alguna diferencia de redacción en lo que es la ley 27349 de sociedades por acciones simplificadas, pero en definitiva el principio sigue siendo el mismo. Claro, aplica a toda la tipología societaria, salvo y con alguna limitación en las sociedades en formación que vamos a referir cuando lleguemos a las sociedades en formación. Pero por las demás, o para las demás, este principio general de representación societaria aplica a todos. ¿Qué dice el 58? El 58 dice textualmente que el administrador o el representante de la ley, que de acuerdo al contrato o por disposición de la ley, de la sociedad, obliga a esta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. El principio general, es decir, que cuando el tercero de buena fe contrata con quien legítimamente es el representante legal de la sociedad y así está investido de esa facultad o de esa competencia, va a quedar la sociedad obligada frente al tercero cuando el representante legal habló y realizó un acto que no resulta notoriamente extraño al objeto social. La pregunta sería, ¿qué significa esto? ¿Que el objeto social determina la capacidad de las personas jurídicas de las sociedades? No. La capacidad de las personas jurídicas les viene dada por el orden jurídico. ¿Sí? Las personas jurídicas de las sociedades son capaces, por el solo hecho de ser personas, en los términos del Código Civil y Comercial. Lo que determina social es un límite a la imputabilidad de actos a la sociedad. Es decir, ¿por qué actos la sociedad va a deber responder realizados legítimamente por el representante legal? En el principio de la representación societaria es donde encontramos la mayor expresión de la teoría de la apariencia. Si yo contrato tercero de buena fe con aquel que aparece legítimamente como representante legal de la sociedad y realiza un acto como principios generales que no resulta notoriamente extraño al objeto social, la sociedad deberá responder por ese acto que realizó el representante legal. Recuerden que en el derecho mercantil nosotros estamos siempre bajo la lupa de dos principios en los que tenemos que encontrar el equilibrio. Es el principio de la celeridad en las transacciones mercantiles y el principio de seguridad jurídica en el tráfico.
hay que tener en cuenta a la hora de la representación, y para cerrar esto del principio general, la inscripción que establece o que existe en el artículo 60 de la ley. El artículo 60 de la ley dice que toda designación o cesación de administradores debe ser inscripta en el registro público. Si ustedes leen el artículo detenidamente, el artículo dice toda designación o toda cesación debe ser inscripta. Aclaración, para que tengan en cuenta a la hora de legitimar al representante legal de la sociedad. El debe del artículo 60 es un debe, no tan debe, porque en realidad la inscripción que exige o que establece el artículo 60 es una inscripción, como todas las inscripciones en la órbita del derecho mercantil, una inscripción declarativa, es decir, no es una inscripción constitutiva, ¿sí? Si yo tengo una sociedad, por caso, una SA, que ha celebrado su asamblea ordinaria, que la asamblea ordinaria ha sido debidamente convocada, que hemos tenido quórum para sesionar, que con las mayorías suficientes se ha elegido un directorio de la sociedad, a los administradores de la sociedad y a un presidente del directorio, la designación y la aceptación del cargo de aquellos que fueron elegidos para ocupar los mismos, ya es suficiente y esa persona a partir de ese momento pasa a ser administrador, director o presidente del directorio conforme haya aceptado. La inscripción es únicamente declarativa y como toda inscripción declarativa es a los efectos de la oponibilidad a los terceros. Oponibilidad erga omnes, por supuesto. Con lo cual, digamos, si yo tuviera que firmar un contrato con una sociedad cuyo administrador o cuyo representante, director, presidente del directorio era Juan, y el viernes a la tarde o el jueves a la tarde la sociedad celebró una asamblea y decidieron elegirla como directora a Leticia. Leticia aceptó el cargo para el que fue elegida y hoy tienen que venir a firmar un contrato a la sociedad. Un contrato, la sociedad, perdón, que firman un contrato. ¿Quién va a firmar? ¿Quién está legítimamente facultado en la sociedad? Sin duda, la que está legitimada es Leticia, porque Leticia, a partir de la designación y de la aceptación, es la nueva representante legal de la sociedad. El tema de la inscripción registral es a los efectos de acreditar la buena fe del tercero que contrata con la sociedad, salvo conocimiento efectivo de la nueva designación. Vale decir, si a mí me acredita la designación de Leticia como nueva administradora y representante de la sociedad, obviamente yo tendré que suscribir ese contrato o la tendré legitimada a Leticia para obligar a la sociedad. Ahora, si yo desconozco esto y por alguna razón me baso en la inscripción registral y en la última directora inscripta era Juan, obviamente si Juan firma un contrato por la sociedad, obligará a la sociedad porque el tercero de buena fe estará protegido por aquella inscripción registral. ¿Está claro? Esto es, por supuesto, por los efectos de la oponibilidad erga omnes de la inscripción registral y tengan en cuenta que siempre el conocimiento efectivo del tercero desplaza todo tipo de inscripción registral y la buena fe, por supuesto, ¿no? Bien. Como les decía, espero que haya quedado claro, si no después seguramente habrá preguntas, el principio general de representación. Vamos a ver qué pasa más o menos en las grandes sociedades o en los grandes tipos sociales, si a ustedes les parece, a la hora de la representación societaria. O de los grandes tipos en particular. Si nos encontramos con una sociedad personalista, por ejemplo, una sociedad colectiva, que son las únicas como que van quedando de las personalistas, el principio general de la ley dice que cualquier socio, salvo disposición contractual en contrario, cualquier socio representa a la sociedad, exhibiendo el contrato social y acreditando a partir de allí el carácter de socio, cualquier socio, salvo que en el contrato social hubiera establecido un régimen de representación distinta, el principio general cualquiera administra y cualquiera representa. Cuidado, si el contrato social establece otra cosa, establece un régimen de representación conjunta, establece un régimen de representación conjunta para algunos actos, indistinta para otros, o designa un representante legal, y está previsto en el contrato, evidentemente no será cualquier socio que obligue a la sociedad. Eso es un principio que rige supletoriamente. En el caso de las SRL, los
administradores, los representantes de la sociedad son los gerentes. Yo les decía hace un rato que todas las sociedades tienen órganos. Y todas las sociedades respetan la división tripartita de los órganos. Es decir, todas las sociedades, más o menos claramente diferenciadas, tienen un órgano de gobierno, tienen fiscalización, a veces no lo tienen y lo ejercen los socios del derecho de información, y sí o sí tienen un órgano de administración. Este órgano de administración tiene una doble función. Para adentro, realiza actos de administración, gestión de la sociedad, toma de decisiones, etcétera, etcétera. Para afuera, representación de la sociedad. En el caso de la SRL, que empezamos a ver un poco esto del organicismo diferenciado y de los requisitos tipificantes de las sociedades, es decir, el órgano de administración de la SRL se tiene que denominar gerencia. Si no, no es una SRL. ¿Por qué? Porque es un requisito esencial tipificante de la SRL. La ley permite que contractualmente, al momento de la constitución de la sociedad, este órgano de administración y, por supuesto, el órgano de representación se organice como los socios quieran, entiendan conveniente, necesario, para su estructura societaria. En el caso de la gerencia, podrán ser gerentes los socios o terceros, podrá establecerse en el contrato un plazo de vigencia de duración o podrán durar durante toda la vida de la sociedad, y podrá ser unipersonal, plural, conjunta, indistinta. Y lo único que establece el 157 es que en el caso de que hubiera una gerencia plural, tiene que haber designación de gerente, ¿no? Ya no rige como en las sociedades colectivas, que si no dice nada, cualquier socio. No, tiene que haber, necesitamos gerencia, porque es requisito tipificante de las sociedades. Lo único que dice el 157 es que si hubiera una gerencia plural y el contrato dice en función de la representación, que es lo que nosotros estamos viendo, cualquiera de los gerentes va a representar a la sociedad. Entonces, si yo tengo gerencia plural y no tengo designación de gerente en particular, cualquiera de los socios, cualquiera de los gerentes, perdón, representará a la SRL. En el caso de la sociedad anónima, que es la más compleja, o por lo menos el legislador la pensó como la más compleja, porque en realidad la SA fue pensada para la gran compañía, para las grandes acumulaciones de capital, para las grandes explotaciones, es la que está como más claramente, uno puede más claramente visualizar la diferencia entre las funciones de administración y las funciones de representación que cumple el mismo órgano de administración. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el órgano de administración en las sociedades anónimas? Seguramente todos me van a contestar, el directorio. Perfecto. El directorio y si yo les pregunto cuál es el órgano de representación de la sociedad anónima, seguramente todos me van a contestar por definición el presidente del directorio de la sociedad. Ese es el representante legal. Bien, la ley establece en el 268 la posibilidad de que el estatuto social también autorice a otros directores a representar a la sociedad. Pero si el estatuto no dice nada, el representante legal de la sociedad va a ser el presidente. Las más comunes, seguramente con las que más uno habitualmente le toca trabajar, o vincularse, o intervenir, son sociedades que no tienen un directorio plural. ¿Por qué? Recordemos nada más, cortito, que la ley, en el único caso que exige directorio plural, es en aquellas sociedades anónimas que están inmersas en el artículo 299, es decir, que están sometidas a fiscalización estatal permanente, en las cuales además el directorio o el órgano de administración tiene que ser plural e impar. 3, 5, 7. En las demás sociedades anónimas que no están en el 299, el directorio puede ser, como órgano de administración, unipersonal o pluripersonal, conforme lo determine el estatuto y conforme lo resuelva la asamblea en cada elección de autoridades. Porque en el caso de las sociedades anónimas, los directores no pueden durar más de 3 años en su gestión. Podrían durar hasta 5 si los elige el Consejo de Vigilancia, pero yo en realidad nunca en mi vida vi un Consejo de Vigilancia, prácticamente no existen. Entonces no pueden durar más de 3 años en su gestión, decíamos los directores. Bien,
Entonces, frente a cada elección de autoridades cada 3 años, la Asamblea podría eventualmente variar el número de directores si el estatuto se lo permite. ¿Sí? Generalmente las cláusulas estatutarias dicen el directorio o la administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto de un número de directores entre 1 y 5 conforme lo determine la Asamblea. Si lo han leído, seguramente está redactado así. Entonces, en cada elección, la Asamblea deberá determinar el número de directores y elegir las autoridades. Si está redactado así. ¿Sí? Son 3. ¿Está? Entonces, la sociedad podría tener un solo director, un único director, y ese único director será quien ejerza la función de la administración, lleve adelante la gestión de la sociedad, la marcha de la sociedad, tome la organiza, y también será el presidente del directorio de la sociedad. Si el directorio es pluripersonal, 2, 3, 4, 10, tendremos directores y tendremos dentro de los directores la designación del presidente del directorio, que será el representante legal de la sociedad y que será quien en definitiva podrá obligar a la sociedad en los términos de 58, que recordábamos hace 10 minutos para atrás. Bien, esto como para que nos acordemos. Una cuestión que suele ser interesante desde la práctica, porque en realidad pensar en alguna situación, la idea de esto es acordarnos de algunas cosas y plantear inquietudes, dudas, por ahí situaciones que no tienen resolución o que tienen diferentes opiniones. Esa es un poco la idea, ¿no? Pero suele suceder en las sociedades comunes, yo digo comunes porque son como las más chicas, las normales, ¿no? Las grandes compañías, esas, no. Donde tenemos un directorio compuesto de, digamos, les planteo la inquietud a ver qué es lo que a ustedes les parece. Tenemos un directorio compuesto por un director titular y un director suplente. El director titular, Juan, la directora suplente, María. Luego así, para que sea más claro de diferenciar uno de otro. Este director titular único, Juan, se produce, por ejemplo, tiene un nombre mayor, pongamos como el caso del momento en particular, ahora, hoy. Juan tiene 75 años y un adulto mayor, tiene problemas de salud, etcétera, etcétera, no puede ejercer, no puede ir a la sociedad, administrarla, firmar los cheques, pagar, no puede, no va a ir. Pero tenemos un director suplente. La ley de sociedades, en el 258, establece un sistema de reemplazo de directores. Recordemos. ¿Qué dice el 258? El 258 establece que en aquellas sociedades en las cuales hubiera sindicatura, fiscalización, la designación de un director suplente será optativo para la sociedad. Y si se produce una vacancia o una falta en el directorio, será la sindicatura quien deberá designar un director sustituto. Pero para aquellas sociedades que no tienen sindicatura, suele ser la mayoría, las sociedades tienen la obligación de designar un director suplente. Estoy escuchando a alguien. Tienen la obligación de designar un director suplente. Bueno, en el caso nuestro, tenemos un director titular, Juan, y una directora suplente, María. Y Juan no puede ir a la sociedad. La gestión social no se puede parar, es decir, la composición, las sociedades no pueden quedar acéfalas, ustedes ya lo saben, la gestión social tiene que seguir, y el único director titular no puede ir a la sociedad. La pregunta sería, ¿cuáles son las condiciones para que la directora suplente, en este caso, esté legitimada para representar a la sociedad? Porque nosotros estamos mirando la representación, no estamos mirando la administración. ¿Cuáles son las condiciones? Entonces, pensemos que le pedimos normalmente a alguien cuando viene o cuando pretendemos legitimarla en la representación societaria. ¿Qué pedimos normalmente? El estatuto social y las modificaciones. Si no estuviera designado porque en el estatuto, porque la sociedad tiene muchos años, porque se venció, porque lo que sea, el acta de designación de autoridades. Si en la asamblea de accionistas no se distribuyeron los cargos o no se aceptaron, vamos a pedir el acta directoria donde se distribuyen los cargos y se aceptan los cargos. Y así lo vamos a tener. ¿Y qué nos vamos a encontrar ahí? Nos vamos a encontrar un estatuto, modificaciones, la designación de autoridades. ¿Y qué dice? Dice que se designa a Juan para ocupar el cargo de director titular y presidente del directorio, y a María para ocupar el cargo de directora suplente. Y que ambos aceptan los cargos para los que han sido designados.
Con esto nos vamos a encontrar. La pregunta es, ¿esto sería suficiente para que María asuma el cargo de director titular? Con esto estamos diciendo, bueno, en realidad Juan no puede venir, es una persona mayor, no está viniendo y asumió la administración de la sociedad María. Para nosotros esto resulta suficiente para acreditar la representación. Acuérdense de lo que vimos del artículo 58, por eso es tan importante tener claro el principio general de representación. Está legitimado, y como legitimado el representante legal no necesita autorización de la asamblea, del directorio, ni nada. Si el representante legal... En esto vamos a encontrar diferentes posiciones, diferentes ideas y opiniones y diferentes resoluciones societarias. Por un lado, hay quienes entienden una parte de la doctrina muy importante, que hace una lectura literal del 258 que dice: el estatuto podrá establecer la elección de suplentes para subsanar la falta de los directores por cualquier causa. En función de esa primera parte del artículo 58, después ustedes mírenlo tranquilas, esta parte de la doctrina entiende que frente a cualquier tipo de falta o ausencia, sea temporal, sea definitiva, sea a la falta a una reunión de directorio del director titular, esto habilitaría al director suplente a asumir como director titular. ¿Por qué? Porque entienden que el 258 dice claramente para subsanar la falta de los directores por cualquier causa. Primero. Segundo, el director suplente ya aceptó el cargo. O sea que sabe que está en el banco y que en cualquier momento puede subir. Tercero, el órgano de administración es el órgano de gestión y no puede parar. La ley lo que quiere con este sistema de reemplazo de directores es que el órgano de administración pueda componerse de manera inmediata. Con lo cual, esta postura o esta posición, contar con estos elementos que dijimos recién de la designación de autoridades y la aceptación del cargo para el director suplente sería suficiente. Otra postura doctrinaria entiende lo contrario. Entonces, dice, a ver, no es este el sistema de reemplazo de directores que armó la ley de sociedades. Porque si no tendríamos una suerte de directores rotativos, donde en realidad se debería haber dicho, el órgano de administración siempre tiene que tener quórum. Sea que ese quórum se complete con directores titulares y frente a la vacancia, la ausencia, la inasistencia, porque hasta la inasistencia de un director titular podría ser llenada con un director suplente. Entonces tendríamos una suerte de directorio rotativo. En realidad, este no es el sistema que ha ideado en principio para esta posición la ley. Yo no les quiero decir cuál es mi postura que idearon la ley, sino que el director suplente, cuando aceptó el cargo de director suplente, aceptó el cargo de director suplente, no de director titular. Y él, como dice Suárez Mazorena, tiene una vocación jurídica a ocupar el cargo de director titular, pero no está, es como el jugador de fútbol que está en el banco. Sí, es suplente, sabe que a lo mejor en algún tiene unas ganas bárbaras de entrar a jugar, pero mientras no lo hagan entrar, no va a entrar. ¿Es jugador? Sí. ¿Está ahí? Sí. ¿Forma parte del equipo? Sí. Pero hasta que no entre, no va a entrar efectivamente. Con el suplente sería algo similar. Aceptó el cargo de suplente sabiendo que producida la vacancia, iba a tener que asumir el cargo de director titular. Pero no aceptó el cargo de director titular. Y esto tiene su reflejo en orden a la responsabilidad de los directores. La responsabilidad de los directores es una responsabilidad intensa. Los directores tienen una responsabilidad societaria, concursal, tributaria, impositiva, laboral, penal, civil, todas, las tienen todas. Entonces, no es lo mismo, yo como director suplente puedo subir y bajar, una responsabilidad solidaria ilimitada por el 274, que decir, yo soy suplente, y entonces no voy a responder si nunca subí o si solo fui a una reunión de director. Con lo cual, para completar, para esta posición, en realidad, la sola ausencia, no sería suficiente, sino que sería necesario que el órgano de administración tomara conocimiento de esta circunstancia fáctica de la ausencia del director titular y lo declare expresamente en un acto del órgano de administración, por eso insisto en esto de los órganos, lo declare expresamente en un acta del órgano de administración y resuelva la
incorporación del suplente como titular hasta que el titular vuelva. A lo cual habrá que hacer otro acta en virtud del cual este suplente vuelva a su lugar. Esa clara e indiscutible e indubitable de que el titular del director suplente en realidad ahora efectivamente está cumpliendo las funciones de director. Son opiniones. Bien. Otra tipología societaria interesante, nueva, bueno, ya no tanto, es la sociedad por acciones simplificadas, las SAS. Las SAS, ustedes saben, dos palabras para introducirnos en el tema, para que entendamos por qué las SAS son lo que son. Se introdujeron en la ley 27349, que es la ley de apoyo al capital emprendedor, la LACE. Por ahí han escuchado hablar de LACE, bueno, la ley de apoyo al capital emprendedor. Por acciones simplificadas son, un tipo societario más o no. Bueno, no importa, son. Lo cierto es que están reguladas fuera de la Ley General de Sociedades. Ahí se escucha un ruido. Bueno, están reguladas en esta ley, que es la primera vez, para que la podamos entender a la estructura de la SAS, que en el sistema jurídico argentino se dicta una normativa o una ley cuyo eje central que atraviesa toda la ley es la empresa. La empresa entendida como actividad organizada, como organización o como estructura organizativa con una finalidad determinada. Lucrativa no, ojo, porque la ley de apoyo al capital es de lucro y de no lucro. Pero lo importante es que el eje central que atraviesa toda la estructura de la ley de apoyo al capital emprendedor es la empresa. Porque en esta ley se regulan, además de las SAS, otros dos institutos. El fomento o el apoyo al capital emprendedor y el sistema de financiamiento colectivo. Se dicta esta tipología societaria en realidad pensada y armada para darle sustento jurídico a estos dos institutos que aparecen en esta ley, que es el apoyo al capital emprendedor y el financiamiento colectivo. Entonces se da esta herramienta que es mucho más flexible, porque la nota característica y típica de la SAS es la autonomía de la voluntad. Yo tengo un amigo, el profesor Fernando Pérez Walde, que ha estudiado y estudia mucho el tema de las SAS, y él hace una figura que es muy gráfica y a todo el mundo le... Nosotros vamos a constituir una sociedad en particular, una sociedad determinada, una SA, una SRL, una colectiva, lo que sea, es como ir a McDonald's. Vos vas a McDonald's y decís, che, ¿qué querés? Bueno, yo quiero un cuarto de libra, hace tanto que no voy, una magnífica, un McPollo, pero es el combo viene armado. En cambio, en una SAS sería como ir a Subway. Subway, ¿cuál es el logo de Subway? Armalo como quieras. ¿Qué es lo que vos necesitas para armar este negocio? ¿Qué es lo que vos estructuralmente, jurídicamente necesitas que le pongamos a esta sociedad para armar esta empresa tuya, empresa en términos económicos? Así fue pensada la SAS, bajo esa estructura, para que podamos entenderla. De todas maneras, la SAS da, en lo que nosotros respecta a estructura orgánica, volvamos, da una enorme libertad. Para algunos autores, esto de la posibilidad de organizar los órganos en la SAS es la máxima expresión de la autonomía de la voluntad de la SAS. Sin embargo, respeta la división tripartita que decíamos hace un rato. La SAS tiene órgano de administración, tiene órgano de fiscalización y tiene órgano de gobierno. Lo que pasa es que la ley da la posibilidad de armarla como quieran. El artículo 9 de la ley, de la 27349, dice que las sociedades podrán armar o organizar la estructura orgánica como quieran y que si nada dicen, hacen una remisión. Se refieren a las normas de la sociedad de responsabilidad limitada, 157, básicamente la Ley General de Sociedades, y también a la Ley General de Sociedades. Cuando se refiere al representante legal, que es el que nos interesa, el artículo 51 la representación legal de la SAS también podrá estar a cargo de una o más personas humanas,
socios o no, designadas en la forma prevista en el instrumento constitutivo. A falta de previsión en el instrumento constitutivo, su designación le corresponderá a la reunión de socios o, en su caso, al socio único, porque las SAS también pueden ser unipersonales, ¿sí? El representante legal podrá celebrar y ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directa o indirectamente con el mismo. De otra forma, replica, es lo que yo le decía al principio, más o menos lo mismo que replica que dice el artículo 58. El representante legal de la SAS, que lo llamarán como quieran y que hasta lo puede elegir otro órgano que no sea el órgano de gobierno, porque es la libertad que nos da la SAS, dice que va a obligar, el principio general de representación se aplica. Es representante legal, está legítimamente elegido conforme lo determinó el contrato constitutivo. Bueno, pues ese representante legal obligará a la sociedad por todos los actos que se relacionen, dice la ley, directa o indirectamente con el objeto social. Lo que sucede es que en la SAS hay una enorme modificación en relación al objeto social, y ahí es donde tenemos que tener en cuenta. A ver, estamos pensando en la SAS que no ha adoptado el modelo tipo, porque ustedes saben que la SAS hay dos. O tenemos los modelos tipos a través de la plataforma digital y no hay mucho. El representante legal es el administrador y es uno y no hay mucha vuelta. O podemos tener una SAS que ha dado forma a un emprendimiento, realmente un emprendimiento importante, con ciertas características, etcétera, etcétera, y ahí es donde rige la autonomía de la voluntad. Pero si no, lo que la ley dice en relación al objeto social de la SAS es que el objeto puede ser plural, en las sociedades, en las comunes también puede ser plural, pero acá el artículo 36 lo dice expresamente, dice, el objeto que puede ser plural y deberá enunciar en forma clara y precisa las actividades principales que constituyen el mismo, que podrán guardar o no conexidad entre ellas. Bueno, acá la puerta del objeto social, recuerden, el límite a la imputabilidad de actos a la sociedad, se abre y podemos terminar en cualquier lado. Es decir, el espectro de imputabilidad de estas sociedades se ha ampliado enormemente en relación a las sociedades que están en la Ley General de Sociedades, que, recuerden ustedes, el artículo 11 dice que en el contrato social deberá determinarse el objeto, el que deberá ser preciso y determinado. Vamos a tener objeto plural, pero el mismo deberá ser preciso y determinado. Acá no. Acá nos dicen, además del objeto, enumere las actividades que pueden tener conexidad, imputabilidad, se abre mucho la sociedad para acciones simplificadas. Y es un poco la idea de los autores de la ley, porque ellos lo que entienden es que, por eso la explicación del principio, que por ahí el emprendedurismo, los emprendedores a veces suelen cambiar de actividad. No es una cosa fija, eterna, permanente. Yo constituyo la sociedad para la explotación de las farmacias. No, el emprendedurismo tiene ciertas características que va haciendo que la actividad cambie, se modifique, haya necesidad de adecuarlo y pretende que esto pueda hacerse con el mismo vehículo jurídico, con el mismo vehículo societario. Por eso, esto de la amplitud en función del objeto y de las actividades. Una postilla para los que lean la ley de SAS van a encontrar que establece que la mayoría de los directores o los representantes de la SAS pueden ser representantes extranjeros y solo uno, el requisito es que por lo menos uno tenga domicilio en la República. Y en relación a los representantes extranjeros, dicen que deberán fijar un domicilio en la República y deberán designar un representante en la República. Esto es como dar un paso atrás en la teoría del mandato. Porque si hemos dicho que los representantes, que los administradores de la sociedad son órganos de la sociedad, porque no son terceros que representen o manifiesten la voluntad de un tercero que es la sociedad, sino que son órganos porque forman parte de la propia sociedad, teniendo en cuenta la supletoriedad de la aplicación de la Ley General de Sociedades, que dice que el cargo de director es personal e indelegable, esto de que se le dé a un representante, a un órgano de la sociedad, la posibilidad de otorgar un mandato a un tercero para que lo represente, es como que nos fuimos para atrás en la teoría de la representación.
comienzo que hay otra etapa en la cual las sociedades también pueden querer obligarse, o que nos puede tocar intervenir, que es en la etapa en que las sociedades se encuentran en formación. Recordemos, las sociedades en formación son aquellas en las cuales se ha otorgado el instrumento constitutivo y abarca el periodo de sociedad en formación desde que se inicia el trámite tendiente a la inscripción o a la regularización hasta la inscripción en el registro público. Hasta que inscribimos, todo ese periodo de tiempo, es decir, en el interconstitutivo, estamos frente a una sociedad en formación. ¿Las formación son personas jurídicas? Sí, son personas jurídicas. Sí, porque son personas jurídicas. ¿Qué actos puede realizar el representante legal de una sociedad en formación? ¿Aplica igual que el principio general del artículo 58? ¿Hay alguna limitación en orden a la responsabilidad, que no es un tema nuestro, y en orden a la imputabilidad de actos a la sociedad? En relación a las sociedades en formación, encontramos en la ley dos artículos, que son el artículo 183 y el artículo 184. Y si bien son dos normas de sección específica de sociedades anónimas, se aplican a toda la tipología societaria, a todas. ¿Qué dicen estos dos artículos? Fundamentalmente el artículo 183. Para la actuación de las sociedades en formación, la ley tiene tres categorías de actos. Y lo van a ver ustedes cuando lean la ley, no me voy a poner el artículo, pero habla de los actos necesarios para la constitución o la regularización de la sociedad, los actos relativos al objeto social expresamente autorizados, y la ley habla de los demás actos. Nosotros diríamos, en función del principio general de imputabilidad, los demás actos entrarían todos los actos relativos al objeto social que no están autorizados a realizar los directores, los administradores, los promotores, los fundadores en el periodo de formación. ¿Sí? Entonces, los actos tendientes a la regularización, los actos relativos al objeto social expresamente autorizados para ser realizados en el periodo de formación, que inicia hasta que inscribe, y los demás actos, que son los que son relativos al objeto social, pero que no están expresamente autorizados. ¿Qué dice la ley? Dice que los actos que realicen los directores, promotores, fundadores, directores, de las dos primeras categorías de actos, es decir, los tendientes a la regularidad de la Constitución y los expresamente autorizados, si los hubiere, la sociedad responderá frente a los terceros, es decir, quedará obligada frente a los terceros por los actos que sus representantes hubieran realizado en función de estas dos primeras categorías. Los demás actos, por los actos que hubieran realizado los directores o los representantes en el periodo de formación que no estén expresamente autorizados, la sociedad no deberá responder por estos actos, sino que deberá posteriormente y una vez regularizada asumirlos. No le resultarán imputables a la sociedad estos actos que no estén autorizados, realizados por el representante legal en el periodo de formación, sino hasta que la sociedad los asuma, que deberá hacerlo dentro de los 3 primeros meses después que fue inscrito, que fue regularizado. Y que la asunción que efectuará el órgano de administración, de paso. Eso lo establece el 184. ¿Está? Entonces, cuidado porque en el periodo de la sociedad en formación, cuando el representante legal viene a realizar un acto jurídico determinado, porque veamos que el acto jurídico está dentro del objeto social, por ejemplo, hace un rato decíamos una peluquería, estamos constituyendo una peluquería, bueno, estamos en el interconstitutivo. ¿Qué es lo que pueden hacer los representantes legales, supongamos bajo la forma de SRL? Y el gerente podrá realizar todos los actos tendientes a la inscripción. Va a poder comprar cepillo, secador de pelo, qué lindo la peluquería, cepillo, secador de pelo, las tinturas, ¿se acuerdan? Bueno, si están si están expresamente autorizados, los va a poder realizar y la sociedad va a responder por esos actos. Ahora, si no están expresamente autorizados, ¿dónde? En el acta constitutiva tienen que estar expresamente autorizados. En el mismo acta constitutiva. Si no están expresamente autorizados, ¿qué diríamos? Che, pero son secadores, son cepillos.
no puede empezar la sociedad a operar, no puede abrir la peluquería si no tiene cepillo y secador. Bueno, sí, pero si no lo autorizaron expresamente en el acto de constitución, cómprelo, señor director, cómprelo, señor gerente. Pero la sociedad no va a responder hasta tanto después lo asuma. ¿Está clara la diferencia? Este es un distingo claro con las sociedades regulares, porque el 58, en su principio general, tiene una limitación acá en función de la sociedad de información. Entonces, hay que mirar bien el acta constitutiva de la sociedad de información. Vamos a ver las más complicadas de todas. Las sociedades de la sección cuarta. Las sociedades simples, las pueden encontrar como sociedades de la sección cuarta, sociedades simples, sociedades residuales, dicen algunos. Esta parte de la ley, que fue modificada en el año 2015, con la reforma del Código Civil, es sin duda, junto con todo el sistema de nulidades societarias, lo que la modificación ha sufrido en el ámbito del derecho social. Más allá de las que vinieron después, de las normas. Pero el tema de las sociedades de la sección cuarta es lo que más se ha modificado. Nosotros, acuérdense, teníamos antes las sociedades reguladas en el artículo 21-26 de la Ley de Sociedades Comerciales por entonces, que regulaba únicamente a las sociedades de hecho, es decir, aquellas que carecían de instrumentación, y a las sociedades irregulares propiamente dichas, que eran aquellas que se habían adecuado a un tipo social determinado, pero que no se habían inscrito. Si nosotros nos topábamos con alguna de esas dos sociedades, nos regulábamos por el artículo 21 el 26, que era un régimen absolutamente sancionatorio, con una responsabilidad tremenda, solidaria, ilimitada, no subsidiaria, incluso sancionaba con la inoponibilidad del contrato, incluso entre socios. Si no encajábamos, si no encuadrábamos en alguno de estos dos tipos de sociedad, en estas dos sociedades, el artículo 17 decía, si usted tiene una sociedad típica, esa sociedad es nula. Había nulidad por atipicidad. No podía haber una sociedad que no fuera típica, regular o irregular propiamente dicho. Adecuado a uno de los tipos, pero que no se había en una sociedad de hecho. Si yo quería armar una sociedad diferente, la ley me decía, mire, eso no, eso es nulo. Disuelva y liquide. Hoy, eso cambió. El artículo 21 dice, las sociedades que no se constituyan con sujeción a uno de los tipos previstos en el capítulo 2, es decir, que no sea una sociedad típica, con tipicidad de segundo grado, anónima, SRL, SAR, colectiva, etc., que omita requisitos esenciales o que incumpla con las formalidades exigidas por esta ley, por ejemplo, la inscripción, se rige por lo dispuesto en esta sección. Entonces la pregunta sería, ¿qué sociedades ingresan en esta sección cuarta de la ley? Yo le diría todas, mientras sean sociedades, una relación asociativa, organizacional, con lo que empezamos la charla, que no sea persona jurídica, todas. Entrarán las sociedades irregulares propiamente dichas, entrarán, había alguna disquisición en cuanto a si entraban o no a las sociedades de hecho, sin duda, a mi criterio, entran las sociedades de hecho. Entrarán las sociedades que han incumplido algún requisito esencial tipificante o no tipificante. Entrarán también a regularse por esta normativa, que era un tema que generaba alguna inquietud, las viejas sociedades civiles, porque todavía hay sociedades civiles dando vuelta, las del 1648 y siguientes del Código Civil de Vélez. Las sociedades son personas jurídicas, y porque de pronto en el año 2015 hayan desaparecido del cuerpo normativo, las sociedades como personas jurídicas no se esfuman, no desaparecen, son personas, tienen patrimonio, son centros imputativos. Es decir, las sociedades civiles siguen siendo personas jurídicas, siguen siendo sociedades, y como no tienen un régimen general específico aplicable a ellas, obviamente, en virtud de lo establecido en el 21, sección cuarta. Y yo les diría, cualquier otra sociedad o cualquier otra, sí, sociedad, persona jurídica, que las partes hayan dicho, bueno, esto es una sociedad, donde hayan dicho, vamos a realizar tales aportes a la sociedad y establezcan un régimen de distribución de ganancias y de pérdida, ya está, es una sociedad. Ya no me hace falta mucho más que eso, yo tengo los elementos básicos de una sociedad y también va a estar regulada por la sección cuarta. El primer cambio.
entran acá, por eso pueden encontrar también a alguien que refiere a las sociedades residuales, en este sentido. Entra todo en esta bolsa. Un gran cambio, en este sentido, es la oponibilidad del contrato social. En primer lugar, entre los socios, antes el contrato era tan tremendo, el régimen sancionatorio, que los socios tenían un contrato constitutivo de sociedad y ni siquiera podían reclamarse los derechos, una locura, en contra de lo que establecía el 1197 del Código Civil, no podían oponerse entre sí el contrato social, mucho menos a los terceros. Bueno, hoy el artículo 22 dice que los socios pueden oponerse, o el contrato puede ser invocado entre socios, y por supuesto también va a ser oponible a los terceros en tanto y en cuanto los terceros pudieran conocerlo. Acuérdense que acá no hay inscripción registral. Entre los socios el contrato siempre es oponible. Y frente a los terceros, en tanto y en cuanto los terceros lo conozcan. Entonces acá habrá una gran diferencia en la práctica y se van a hacer ustedes 455 preguntas y yo me puedo hacer 623, porque las situaciones suelen ser muchas. Hay una gran diferencia entre las sociedades de la sección cuarta con contrato escrito y sin contrato escrito. Seguramente no es lo mismo. Porque si yo tengo un contrato escrito, voy a tener un contrato para poner, para darle a conocer al tercero. Ahora, si no lo tengo, no lo tengo. El principio general, sin perjuicio de esto, que está establecido en el artículo 23, dice que cualquier socio administra y representa, que es el tema nuestro, a la sociedad, exhibiendo el contrato social. Ahora, si en el contrato social los socios hubieran resuelto establecer un régimen o un sistema específico de representación, ese sistema específico, es decir, que la representante legal de esta sociedad va a ser Javier, obviamente el representante legal de esta sociedad va a ser Javier y yo se lo voy a poder oponer al tercero si le exhibo el contrato social. ¿Ya? Si no hay exhibición del contrato social o si no hay una especificidad, una especificación del régimen de representación, el principio general es que cualquier socio administra y representa a los socios, a la sociedad. Rige para estas sociedades el principio general de representación del artículo 58, que veíamos al comienzo, y todo lo que vimos en cuanto a la imputabilidad de los actos a la sociedad que lleve adelante quien los presenta. ¿Qué pasa? Vamos a un planteo práctico, un supuesto práctico. Si hay un tercero que tiene que contratar con una sociedad de sección cuarta y no conoce, porque si uno los conoce más o menos sabe quiénes son los socios, son dos hermanos, fulano y fulano, son de acá, a qué se dedican. Pero ¿qué pasa si uno tiene que contratar, hacer una determinada operación y demás, con una sociedad de la sección cuarta que a los que no conocen ni a los socios, ni a quienes los representan, etcétera, etcétera? En esto, de vuelta, la diferencia está en si la sociedad tiene contrato escrito o no lo tiene, porque si lo tiene es mucho más fácil, nos tendremos que hacer del contrato y entender que ese contrato que nos están exhibiendo es el último contrato que no ha sufrido modificaciones, y ahí entra la buena fe de los socios o quienes dicen representar a la sociedad. Y en esto me parece a mí que a la hora de los requisitos de ver qué es lo que necesitaremos para poder obligar a esta sociedad, porque hay muchas sociedades simples, hay muchísimas. ¿Qué tipo de acto la sociedad va a realizar? Porque parecería ser que no es lo mismo la realización de un acto de administración a un acto de disposición. No es lo mismo si una sociedad tiene que ir a vender un inmueble o ir a comprar no sé, papel a una librería y necesita como un acto propio de administración. ¿Cómo hacemos? ¿Qué requisitos le pedimos a la sociedad? No hay respuesta en la ley. El principio general que establece el 23 no da respuesta a esta situación. Cualquiera administra, cualquiera representa, exhibiendo el contrato, salvo disposición contractual en contra. Hoy, en la práctica, podríamos decir que casi que no existen sociedades sin inscripción.
Y cuando digo esto, interprétenme bien, no estoy hablando de la inscripción en el registro público. Estoy hablando de la inscripción en algún tipo de repartición pública, bien digo. Hoy, todas las sociedades, cualquier sociedad, para poder operar, aún las sociedades de hecho, ¿dónde se tienen que inscribir? En la AFIP. Muy bien, Leticia, en la AFIP. Claro, porque si no, no pueden tener, porque si no, no pueden operar. Entonces, si alguien dice, yo soy en realidad, vengo a firmar un contrato de locación, en nombre y representación, un acto propio de administración, soy socio de la sociedad, bueno, ¿me da el contrato? No, no tengo contrato, mire, porque ¿sabe qué? Es una sociedad de hecho. Ah, no, 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 le voy a decir yo, no, no existe, si las sociedades de hecho son personas jurídicas. Se perdió la oportunidad histórica en la reforma de que la personalidad jurídica surgiera a partir de la inscripción. Esa era una idea, pero no cuadró. Y hay personas jurídicas sin inscripción, la sociedad de hecho. La sociedad de hecho existe. Entonces, ¿cómo voy a acreditar que la sociedad de hecho existe? Con inscripción en AFIP. Sí, ya no existen prácticamente sociedades sin inscripción. Entonces me traerán la constancia de quit, donde yo voy a ver el domicilio social, el domicilio de la sede, el número de quit y la denominación. Y en la denominación de la sociedad simple tengo el nombre de todos los socios. Con lo cual, ahí puedo tener un principio de oponibilidad. Y esto me sirve a mí, en la tranquilidad, para un acto de administración. Ahora, frente a un acto de disposición, de cualquier índole, no hay normas en la ley. Lo único que tenemos de nuevo en la ley, para que ustedes lo piensen, es el tercer párrafo del artículo 23 de la Ley General de Sociedades, que establece y regula el procedimiento que debería seguirse al momento en que una sociedad de esta sección resuelva adquirir bienes registrables. Antes de la reforma, las sociedades por entonces irregulares y las de hecho, en realidad no podían adquirir bienes registrables inmuebles, porque los registros de la propiedad automotor sí anotaban automotores a nombre de las sociedades de hecho. Y fundamentalmente no lo hacían los registros de la propiedad inmueble por dos razones. En las sociedades irregulares propiamente dichas, donde había contrato, decían, bueno, sí, pero el contrato es aún inoponible entre los socios. ¿Cómo yo voy a inscribir a nombre de una sociedad que incluso los socios después pueden desconocer la existencia de la sociedad a partir de un contrato que les resulte inoponible entre ellos? Hacerlo. Y si era una sociedad de hecho, en realidad lo que decían es, yo no me pueden acreditar ni la existencia de la sociedad, porque también era mucho más laxa la inscripción impositiva, no me pueden acreditar quiénes son los socios. Entonces, directamente tenían una suerte de, entre comillas, lo que voy a decir porque está mal lo que voy a decir, pero para que ustedes me entiendan, tenían una suerte de incapacidad registral para adquirir bienes registrables. Pero capacidad jurídica tenían, capacidad de derecho la tenían absolutamente porque son personas jurídicas y no tienen límite la capacidad. Tiene límite la imputabilidad por el 58. Bien. El artículo 23, la reforma, tanto se insistió en los congresos, etcétera, 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 que tomó y plasmó específicamente en el tercer párrafo la posibilidad y los requisitos que una sociedad de la sección cuarta tiene que cumplir para que la sociedad pueda adquirir bienes registrables. ¿Y qué dice? Dice, para adquirir bienes registrables, la sociedad debe acreditar ante el registro su existencia y las facultades de su representante por un acto de reconocimiento de todos quienes afirman. Es decir, se le va a exigir a esta sociedad, deberá acompañarse a este acto en virtud del cual las sociedades adquieran un bien registrable, un acto de reconocimiento en el que reconozcan que lo que no podíamos reconocer antes, la existencia de la sociedad, quiénes son los socios de la sociedad y quién puede representar a la sociedad, todo lo que antes nos faltaba. No es un tema de análisis en particular, porque estamos con el tema de representación, pero después la norma sigue, dice, tiene que ser un instrumento público o un instrumento privado con certificación de firma, y agrega, debiéndose indicar la proporción en que participan los socios en tal sociedad. Eso es un dislate, pero bueno, no es el tema de analizar. Tengan en cuenta simplemente que si ese acto de reconocimiento va a ser a los efectos de la adquisición de un bien inmueble, por ejemplo, por el principio del paralelismo de formas del 1017, inciso A y C del Código Civil,
deberá ser ese acto de reconocimiento otorgado en instrumento público, sin perjuicio de lo que dice el artículo 23. Hace mucho que estoy hablando, ¿no? Bueno, lo voy a hacer como mucho más corto lo que me queda. Lo que hemos visto hasta acá ha sido la representación orgánica, es decir, cuando una sociedad puede obligarse frente a los terceros a través de sus órganos. Pero la parte de la representación orgánica, las sociedades también pueden hacerse representar convencionalmente por un apoderado. Las sociedades, sería la pregunta. ¿Pueden otorgar un poder? Sí. Aplica acá las normas generales de representación, voy a ir más rápido, y las normas del mandato en cuanto resulten aplicables, porque la sociedad es una persona jurídica y como persona que puede otorgar un poder. Esto hay que distinguirlo y diferenciarlo de la posibilidad de delegar funciones de representación que tiene una sociedad. No tiene nada que ver con la posibilidad de delegar funciones ejecutivas, pero no voy a entrar en ese tema. El tema es darle un poder o darle, sí, un poder a un tercero para que actúe en nombre de representación de la sociedad. ¿Tiene límites? ¿Está limitada la sociedad en algún punto? Es abierto que este también es un tema que no es unívoco en la doctrina, que abre más interrogantes que certezas, pero que se presenta en la práctica mucho y que hay quienes opinan distinto y está todo muy bien. ¿Existen límites? Sí. La primera pregunta, ¿cuál es el órgano competente para otorgar el poder? Para otorgar un poder. ¿Será una decisión del órgano de administración o estará el representante legal facultado para otorgar un poder en función de lo que veíamos del artículo 58? En lo personal, creo, esto es una opinión personal, creo que el órgano que determina el contenido de la voluntad, es decir, el que hace la formación de la voluntad social, es el órgano de administración en ejercicio de su función de administración, no en ejercicio de función de representación, faz interna, faz externa. Tengo para mí que el contenido de la voluntad social lo fija el órgano de administración. Entonces, si una sociedad tiene que otorgar un poder a un tercero, por ejemplo, para que suscriba un contrato de suministro en la provincia de Río Negro, y le vamos a dar el poder, por ejemplo, al abogado, para que el abogado lo suscriba, termine de fijar el contenido, pague o reciba la mercadería, la controle, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, en lo que a mí respecta, me parece que no es un acto de representación, es un acto de gestión, es una decisión social, y las decisiones sociales las toma el órgano de administración. Con lo cual, para mí, cuando existe el otorgamiento de poder o una sociedad va a otorgar un poder, es necesario contar con el acto de administración que avala el otorgamiento del poder, que decide más que avala el otorgamiento del poder. Tengo que también decirles que hay parte de la doctrina que opina lo contrario y que entiende que por esto de la apariencia en la representación y en virtud de lo establecido en el propio artículo 5, el representante legal se encuentra o tiene facultades suficientes para otorgar un poder y que ese poder va a ser válido por aplicación precisamente del principio de celeridad que es necesario a veces en las transacciones mercantiles. Esto que yo les dije, el juego entre el principio de seguridad y celeridad, bueno, dice, no, a veces es más rápido, necesito el poder ya, que vaya y firme el poder, ¿cómo que tiene que el órgano de administración tomar la decisión? Tiene que ser ya el equilibrio. Por eso yo les planteo todas las posiciones. Esa sería la primera cuestión, es decir, ¿cuál es el órgano competente? La segunda cuestión es, ¿cuál es la amplitud que se le puede dar a este poder? ¿Pueden las sociedades otorgar poderes especiales? ¿No se podrá otorgar un poder especial al abogado de la provincia de Río Negro para que firme el contrato de suministro? Sí, claro, sí, claramente. ¿Podrá otorgar la sociedad un poder especial o para determinadas cuestiones? Por ejemplo, el presidente del directorio que lo teníamos a Juan, el señor de 75 años, no va a ir todos los meses al banco a hacer los depósitos, no va a ir a EPEC, a Renta, a la municipalidad. ¿Le podremos dar a alguien que está en la administración un poder especial para gestiones administrativas, para que vaya a Renta, a la MUNI, etc.? Que sí. ¿Le podremos dar un poder especial a alguien para operaciones bancarias? Entiendo que sí. Ahora, ¿podrá el representante de la sociedad, el administrador de la sociedad, otorgar un poder general de administración a un tercero?
para que ejerza una función general de representación. Y acá, de vuelta, la doctrina se divide. Mi opinión personal, no, hay poderes generales de administración, y las hay, nos vamos a encontrar, y nadie dice, yo soy el apoderado general, y viene con un poder general de administración. ¿Es correcto? Mi opinión personal es que hay un principio general en la Ley General de Sociedades que dice que el cargo de director es un cargo personal, una estructura orgánica en la Ley de Sociedades, ¿no? Artículo 59, régimen de responsabilidad, 74, las responsabilidades de todo ahí. El carácter de director es un carácter, director digo yo, ustedes entiéndanme, de administrador de la sociedad, es importante. Y aparte, importante en el sentido de jurídicamente importante porque ocupa los órganos de la sociedad y tiene una responsabilidad en función de la discrecionalidad que se tiene a la hora de ejercer la representación o la administración de una sociedad. Entonces tenemos una norma, que es el 266, que dice que el cargo de director, que aplica analógicamente a toda la tipología societaria, incluida la SAS, es personal e indelegable. Si un administrador otorga, estoy tratando de hacerlo lo más cortito posible, un poder general de administración, no voy a hablar de administración y disposición porque ni se me ocurre, pero un poder general de administración, de alguna manera está delegando su función de administración en un tercero que se va a regir por las normas generales del mandato, al que no le van a ser plausibles de aplicarse las normas de responsabilidad que sí tienen los directores por el ejercicio y cumplimiento de su función. Sería como volver para atrás, de vuelta, un paso para atrás en la teoría del mandato, ya que las facultades de los administradores no tienen su origen en las partes, sino que la función, la competencia, las atribuciones, las responsabilidades y demás les viene dado por imperio de la ley, por ser órganos de la sociedad. Y los órganos de la sociedad no pueden delegar en un tercero representante la función que la ley les ha dado. Simplemente lo planteo como una inquietud, sin ningún tipo de intencionalidad de polemizar. Y para cerrar, 2 minutos, hablamos al principio de los contratos asociativos. Existen otras formas de organización asociativa de la actividad empresaria, esta actividad organizada común, con una finalidad común, que a veces no reviste la forma de organización social. Estos son los que nosotros conocemos hoy como contratos asociativos. Digo hoy porque hoy están regulados en el Código Civil a partir de 1442 y siguientes. Antes no había una regulación genérica, teníamos regulaciones salteadas. En las leyes de sociedades teníamos las ASE y las UTE, después vinieron los consorcios de cooperación, y la mal llamada sociedad accidental o en participación, que hoy se llama negocio en participación. ¿Estas son personas jurídicas? No. ¿Son contratos? ¿Son contratos de cambio? No. Son contratos asociativos. ¿Hay finalidad común? ¿Hay actividad común? ¿Hay organización? En algunos casos, en el negocio de participación no. Pero claramente, por expresa disposición de la ley, política, legislativa, no son personas jurídicas, no son sociedades, y no se les aplican las normas de las sociedades. Por lo tanto, la representación de aquellos que forman parte de estos contratos asociativos no es una representación orgánica, como veníamos viendo hasta recién. Es una representación de tipo convencional. Entonces, a las relaciones jurídicas celebradas por el representante de los partícipes con terceros y al representante de los partícipes con los propios partícipes, se les van a aplicar las normas generales de representación del Código Civil y las normas del mandato en cuanto fueren aplicables. Acá no hablamos más de órganos, por eso me interesa hacer la aclaración. Porque si viene una unión transitoria, y está mal lo que estoy diciendo, porque no son personas jurídicas, si viene el representante de una unión transitoria, está mal lo que estoy diciendo, porque no son personas jurídicas. A ver, si viene alguien a firmar algo en representación de los que forman parte de la unión transitoria, ¿a quién va a estar representando? A la unión transitoria no, la unión transitoria no es persona. Va a estar representando a cada uno de los miembros, a cada uno de este contrato asociativo, agrupamiento de colaboración, unión transitoria, consorcio, etc.
socio de cooperación, etc. Con lo cual, habrá que tener en cuenta que ya no es la representación orgánica del representante legal que obliga por todos los actos que no sean necesariamente extraños al objeto de la UTE. No, no, la representación es convencional y debe cada uno de los partícipes en este contrato asociativo, porque no hay una representación unívoca. Cada uno tiene que darle a este representante la posibilidad de representarlo, facultarlo a tales fines para quedar obligado frente a los terceros. ¿Se entendió? Cansé, los aturdí. Terminé. Muchísimas gracias, Solange. Para nada, nada aturdidos, al contrario, muy interesante todo y hemos aprendido.